Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga en este precioso día. Es una buena oportunidad en este día para poder estar aquí delante de ustedes, compartir un breve devocional más en la palabra de Dios. Y es increíble cómo cuando uno escudriña la palabra de Dios a detalle, la serie de principios, de verdades, de, de verdades espirituales que uno logra obtener delante del Señor a través de su palabra. El día de hoy y en esta mañana quisiera llevarle a esa misma porción de la palabra de Dios donde hablábamos de cómo Zacarías, cuando le dieron esa tablilla, dijo que Juan es un hombre. Mira lo que ocurrió precisamente en el versículo 62 al 64 de Lucas capítulo 1. Mira lo que dice allá. Y hablaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y demandando la tablilla escribió diciendo: Juan es un hombre. Y todos se maravillaron. Y note lo que dice el versículo 64. Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Quiero que noten por favor cómo en solo un versículo se menciona claramente, hermanos, que su boca fue abierta, y la Biblia dice que habló y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Yo quiero hablarle para este devocional de lo que yo he titulado cuando abrimos nuestra boca y nuestra lengua. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes, nos dé sabiduría para utilizar nuestros labios, nuestra boca, de manera adecuada, siempre para edificar y animar a otros y no para destruir, Señor. Bendice este tiempo de meditación, Señor, en Cristo Jesús. Amén. He dedicado mucho tiempo al capítulo 1 de Lucas por la gran e inmensa cantidad de versículos que nos hablan de verdades espirituales, pero a la vez tan prácticas que nosotros podemos utilizar para precisamente nuestro crecimiento y aprendizaje personal de la palabra del Señor. Hay tanta riqueza, hay tantos principios que han estado ahí tanto tiempo y que no hemos puesto la atención debida para aprender esas verdades espirituales en nuestra vida, y que creo que al leer y a leer y a leer y escudriñar la palabra de Dios, uno se da cuenta que terminó perdiendo verdades que estuvieron ahí, que nunca les habíamos prestado la atención debida a esa porción de la Escritura. A través de la meditación y del escudriñamiento de la palabra de Dios, al igual que yo, deberíamos de encontrar, al leerla, la Biblia, una verdad bíblica que nos rete, una verdad bíblica que nos edifique, y una verdad que se quede ahí para llevarnos a meditar en nuestra vida, en la serie de acciones, decisiones, carácter y conducta que nosotros tenemos en nuestra vida. Zacarías, como todos sabemos, hermanos, había estado 9 meses mudo, 9 meses en completo castigo y reprensión de parte del Señor. Y como veíamos en el devocional anterior, hermanos, al escribir en la tablilla Juan es un hombre, Dios le estaba dando a Zacarías, al igual que nosotros, una segunda, tercera y cuarta oportunidad, aún a veces sin nosotros merecerlo. La Biblia nos dice que su momento en el que estaba precisamente en ese periodo de ministración, en el cual precisamente se encontraba el ángel. La Biblia nos dice que había sido su incredulidad que le había dejado en completa reprensión de parte del Señor en su vida durante 9 meses mudo. Pero aunque fue una larga reprensión de parte del Señor, para tan penosa actitud de un hombre que ministraba en el templo y que preparaba el incienso a la hora del incienso,
Dios lo reprendió por 9 meses con mudez, pero ahora esa reprensión se ha terminado y el Señor le está dando una segunda oportunidad y tercera y cuarta como hace con nosotros. Y es bueno ver que ahora que Dios le proveyó de una oportunidad más, escribe el nombre de Juan, Juan es su nombre, y la mudez con la cual había estado 9 meses se acabó. El periodo de reprensión se terminó. Noten lo que dice el versículo, claramente ahí en el versículo 63 y 64, y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban o maravillaron. Y note lo que dice, y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Quiero que mediten esto, y habló bendiciendo a Dios. Es bueno saber que al Dios darle una segunda y tercera y cuarta oportunidad, como muchas veces hace con nosotros, la Biblia dice que su lengua y su boca se abrieron y habló bendiciendo a Dios. Si hacemos un pequeño espacio para ver lo que sucedió y cómo el escritor precisamente se toma el tiempo para describir lo que estaba sucediendo, nos lleva a nosotros a meditar a cada uno de nosotros en la manera en la que nosotros abrimos y utilizamos nuestra boca y nuestra lengua. Dice que habló bendiciendo a Dios, hermanos. Mediten en esto, porque dice ahí el versículo 64, y luego fue abierta su boca, mire, y su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Qué interesante notar que la primera cosa que hizo fue, al ver cómo el pueblo se había maravillado, dice la Biblia que él habló abriendo su boca, bendiciendo a Dios. Yo creo, hermanos, que hay tantos de nosotros como cristianos que llegamos a olvidar que el mundo nos observa. Observa lo que hablamos, lo que decimos y cómo nos comportamos delante de la sociedad necesitada de un cristianismo genuino y certero en nuestra vida que nos lleve a cuidar no solamente nuestras acciones, pero también el peso y el uso de nuestras palabras. El mundo observa cómo hablamos. Y qué bueno sería que nosotros meditáramos en este devocional, en esta pregunta que quiero que nos hagamos todos. ¿Con qué finalidad o propósito yo abro mi boca y mi lengua? ¿La abrimos para herir? ¿La abrimos para criticar? ¿La abrimos muchas veces para terminar sacando de la iglesia nuevos convertidos? ¿Abro mi boca para hacerle daño a otros y señalar sus deficiencias pensando que yo soy mejor persona que ella al utilizar de forma inadecuada e indebida mis labios? Yo he conocido a un sinfín de personas que han utilizado el poder de la difamación en contra de otros y hasta en contra de familiares. Todo con el propósito de encubrir el propio mal que esa persona está realizando. Cuando abrimos nuestra boca, hermanos, deberíamos de cuidar porque muchas veces la utilizamos para lastimar a los que más nosotros decimos amar en nuestra vida. ¿Y cuánto daño termina produciendo ese efecto de nuestras palabras en nuestra vida sobre aquellos que decimos amar en nuestra vida? Hay un libro entero que se llama Los 5 lenguajes del amor, de este escritor de apellido Chapman, que habla precisamente, hermanos, de lo inmenso y valioso, pero también de lo peligroso que son nuestras palabras y de cómo nosotros hablamos y de qué hablamos y de quién hablamos también. Si no tenemos cuidado, muchas veces nuestros labios y nuestra boca y nuestra lengua
no es sino abierta, como dice el libro de Santiago capítulo 3, para causar fuegos y diferencias entre otros, diferencias en la familia, diferencias en la obra del Señor, diferencias entre siervos de Dios, diferencias, hermanos, que terminan arruinando y destruyendo la vida completa de una familia por las palabras que nosotros utilizamos. Quiero que mediten lo que sucedió con Zacarías, porque creo que tienen un peso increíble sus palabras, porque dice la Biblia ahí que luego que fue abierta su boca y su lengua, y miren lo que dice, y habló bendiciendo a Dios. Santiago nos habla de una fuente que no pueden salir aguas amargas y dulces, bendición y maldición. Y quiero que recuerde ese famoso dicho que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial y que utilicé para el estudio expositivo del libro de Santiago, que lenguas sueltas hunden barcos. Porque creo que cuando nosotros abrimos nuestra lengua fuera del control del Espíritu Santo de Dios, cuánto fuego y cuánto mal y cuánto daño producen nuestras palabras. ¿Ha visto a creyentes que por sus palabras mal utilizadas y mal dichas con otros cristianos terminan corriendo a cristianos de otras iglesias? ¿Ha visto usted precisamente hogares destruidos, arruinados y con tanto rencor al interior por el uso inadecuado de nuestras palabras? Cuando abrimos nuestra boca, deberíamos de cuidar que esté bajo la guía y el control y la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque una lengua dominada y controlada por el Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto bien puede producir en la vida de otros? Si tenemos cuidado nosotros en nuestra vida, cuando hablamos o cuando abrimos nuestra boca y nuestra lengua, deberíamos de cuidar de no valernos de esa muletilla de que, perdón, no lo pensé. No, deberíamos de cuidar lo que decimos y cómo utilizamos nuestros labios en relación a nuestras relaciones interpersonales y aún al interior de la familia. Cuando Zacarías abrió su boca después de que estuvo mudo por reprensión de parte del Señor, al abrir su boca y su lengua, dice la Biblia en una afirmación contundente que habló bendiciendo a Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y obviamente al estar lleno del Espíritu Santo, todo lo que pudo proferir, decir, declarar, utilizar en sus labios eran porciones de la Escritura glorificando al Señor. Cuando abrimos nuestra boca, hermanos, deberíamos de cuidar lo que le decimos a nuestro cónyuge. Cuando abrimos nuestra lengua y nuestra boca, deberíamos de cuidar lo que decimos a nuestros hijos. Cuando abrimos nuestra lengua y nuestra boca, uno como predicador debería de cuidar lo que le dice a la grey de Dios y al pueblo de Dios, porque tienen el poder de edificar o el poder de arruinar y destruir una vida. Y eso me lleva a temer a mí como predicador. Cuando abrimos nuestra boca y nuestra lengua, deberíamos de cuidar de no hacerle un daño permanente e irreparable a nuestros hijos por el daño de uso de palabras inadecuadas que tuvimos hacia ellos. Cuando abrimos nuestra boca, hermanos amados, deberíamos de hacer lo mismo que hizo Zacarías cuando terminó bendiciendo a Dios y adorando a Dios precisamente de una forma inigualable e increíble al final de este capítulo 1 de Lucas. Cuando abrimos nuestra boca y nuestra lengua, deberíamos de estar conscientes de que edificamos a otros o destruimos y arruinamos a otros. Y bien sería meditar en nosotros cómo nosotros hemos tenido el efecto o negativo o positivo del uso de nuestras palabras en relación a otras personas. Porque cuando no vivimos dominados bajo el control del Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto daño puede hacer una lengua suelta, hermanos? Pero cuando es llena del Espíritu Santo, dominada por el Espíritu Santo de Dios, qué bueno sería que nosotros pudiéramos meditar en cuánto efecto
permanente y duradero hace sobre la vida de otros las palabras. Se ha dicho que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca para hablar menos que lo que nosotros escuchamos, para oír más que para hablar. Y por eso la Biblia nos dice en el libro de Santiago que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque en la ira no obra la justicia de Dios. Cuando abrimos nuestra boca, hermanos, deberíamos de hacer exactamente lo que hizo Zacarías. Hablar bendiciendo a Dios, porque Zacarías habló bendiciendo a Dios, y creo que todo creyente debería de abrir su boca con varias finalidades que quiero dejar en este devocional en su mente y corazón. Deberíamos de abrir nuestra boca para ganar a otros a Cristo. Deberíamos de abrir nuestra boca para discipular a otros. Deberíamos de abrir nuestra boca para edificar. Deberíamos de abrir nuestra boca para dar un aliento espiritual al que lo necesita. Y creo que si no tenemos nada bueno que decir, deberíamos de decirle: Señor, enmudéceme y no me permitas malutilizar mi boca y mi lengua. El pensamiento para este devocional, hermanos, es que cuide, querido hermano y hermana, la finalidad con la que usted, al igual que su servidor, abrimos nuestra boca y nuestra lengua. Que el Señor nos ayude en este día a meditar en lo que ocurrió precisamente en la vida de Zacarías, cuando dice que luego que fue abierta su boca y su lengua, habló como un asunto continuo, bendiciendo a Dios. Cuando abrimos nuestra boca, medítelo. ¿Puede edificar o puede destruir? Estaba escuchando recientemente y recordando recientemente cómo hay ese potencial en nuestros labios de poder terminar sacando del plan de Dios y del propósito de Dios a otros con nuestra crítica, con nuestras malas actitudes y con nuestros labios. Que cuando abramos nuestra boca podamos decir, como dice la palabra de Dios en el Salmo 34, bendecirá a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Que nuestra boca sea abierta para edificar y nutrir y retar a otros a vivir para la gloria de Dios. Y si no la vamos a usar de forma adecuada, que el Señor nos ayude a hacer como cuando mis hijos, alguna ocasión cuando eran chiquiticos, yo estaba regañando a uno de mis hijos en la mesa porque habían hecho unas acciones inadecuadas. Y yo recuerdo que tenían 2 o 3 añitos de edad y mi hijo me respondió, o mi hija, no recuerdo quién fue, de una forma muy tranquila y me hizo así: "Shh, calladito, calladito, porque calladito te ves menos feíto". Si pudiéramos poner ese efecto de nuestras palabras de decir: calladito, calladito, si no voy a edificar, me veo menos feíto o menos feíta. Porque cuando abrimos nuestra boca debería de nutrir, edificar y glorificar al Señor en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo de meditación en tu palabra. Háblanos, Señor, y guíanos a través de este estudio de Lucas, Señor, para estos devocionales en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.